Tengo unas ganas de seguir descubriendo este país maravilloso, donde la gente es tan buena, tan simpática, tan maravillosa, tan hospitalaria. Muchas gracias, ¿eh? No lo suelte, no lo suelte. A ver, que está la batería súper baja. Hasta luego, gracias. Bueno, Barichara, para mí hasta ahora ha sido lo que más me ha gustado, pero todavía nos quedan muchas más cosas. Si esto no ha hecho más que empezar, que de momento hoy nos vamos a hacer otra ruta de off-road. Podría ir por asfalto, pero elijo tierra. Así soy. De cabezón, pues mi intención aquel día era rodar hasta Vélez y de ahí adentrarme por la ruta 62 de tierra hasta Puerto Araujo, donde retomaría el asfalto hasta Medellín. ¡Hasta luego, Barichara! Sin embargo, mis planes estaban, sin yo saberlo, a puntito de cambiar. Creo que voy a tener que abortar misión de irme por la de off-road. Se me apaga la pantalla cada 2×3, no se me carga del todo. La moto parece que está teniendo una falla eléctrica. Es que el problema, que es lo que me ha estado pasando antes, que puedo arrancar la moto con la mini batería, pero solo si está el acelerador permanentemente pulsado. O sea, si no estoy acelerando permanentemente, la moto se apaga. Entonces dime tú cómo coño pongo el petate y el sillín encima de la moto. Mira, ahora parece que está aguantando un rato, pero tengo casi todo el tiempo la pantalla en negro. Bueno, vamos a llegar a San Gil, voy a hacer una prueba allí y si me vuelve a pasar me va a tocar irme por asfalto. Si no me pasa lo de la pantalla negra, me iré por la de tierra, que es lo que yo quería. Vamos a ver, lo que diga el destino elige hoy. El destino ya está manifestando qué es lo que quiere, porque está negra la pantalla. Yo creo que no se está cargando la batería y que tengo una falla eléctrica por algún motivo. Tal vez sean las luces exploradoras que... A ver, os voy a contar lo que ha pasado. El otro día, a las 5 de la mañana, recibí una notificación de la aplicación de Atlantis, que es la alarma y localizador GPS que tengo conectado a la moto, ¿verdad? Hostia, ¿ve? Se me ha apagado. Se me ha apagado la moto. Eso no me falla. Hostia, no me joda, no me deja ni arrancarla, tío. Como iba diciendo, la aplicación de Atlantis me avisó de madrugada de que la batería estaba a punto de descargarse. Fui a ver y me encontré las luces exploradoras encendidas a pesar de que el interruptor estaba apagado. Miré dentro y comprobé que entre la instalación que me hicieron en Perú y el poquito de agua que les había entrado por la lluvia, estaba provocando contacto con la batería. Para cuando desconecté los cables, la descarga ya era demasiado profunda. No me deja, tío. Me estoy quedando tiradito. Ay, con lo que me ha gustado Barichara, porque me tiene que pasar esto, por favor. Menos mal que voy cuesta abajo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué viajecito voy a tener hasta Medellín, chaval! Luz de cruce averiada. ¿Qué más? Dame más. Luz de freno averiada. Give me more. Give me more. Error en la gestión del motor. Ajuste para telescópica averiado. Y faltan los de siempre, que son los del ABS y el de control de tracción. Otra vez apagado la pantalla. Me cago en la puta. Vamos a ver si llego a Medellín. Que me quedan 2 días de viaje. Oye bien lo que traigo yo, eso no es prestado. Traigo el beat en mi corazón y esto está apretado. ¿Qué será? Será esta vez. A ver, las veces que se me ha descargado la batería, en el tiempo que ya llevo andando, que es media hora, se habría cargado de más y de sobra. O sea que algo está pasando. Algo está pasando chungo. Porque es que no se enciende la pantalla, eso es muy raro, Eso tío. no me falla. Eso es muy raro, ¿no? Raro. Pues nada, no sé si llego a Medellín. Tengo 12 horas hasta Medellín. Desde luego aborto la opción de tierra. Abortadísima. Y aprobadísima la que implicaba volver por el camino que ya había hecho, es decir, volviendo a Bucaramanga y de ahí hasta Medellín. Una putada, no me apetecía hacer esa pista, pero todo ocurre por alguna razón. También era una de las zonas rojas de la guerrilla. Cosas de viajar en moto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mando de luces, ¿cómo estás? Todos los errores otra vez. Pues nada, esto es lo que hay. Aquí pone que está a 14 voltios la batería. Pero vamos, va de 14 a 15 en medio segundo. O
Ahora 15. Aquí se ha jodido algo. Esa es mi conclusión. Aquí se ha jodido algo. Pero bueno, me lo pasa muy bien en Barichara. Una de cal y otra de arena, como la vida misma. Pues vamos a cambiar la ruta. Reconóceme el Leo, por favor. Pues es que si me paro se va para la moto también, tío. A ver. Y tras cambiar de ruta y pasar de nuevo por el cañón de Chicamocha y la calurosa Bucaramanga, me encomendé a todos los astros para no quedarme ese día tirado en medio del camino. ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien o qué? ¿A dónde vamos? Medellín. Hasta luego. Chao. Con 2 cojones, tío. Con una 125 más cargada que la mía. Bueno, lo único que le pido a Super Supernova es que no haga honor a su nombre y explote en medio de una curva. No sé si sabéis lo que es una supernova. Os lo voy a explicar. Las estrellas tienen 2 formas de morir. Pueden morir como las estrellas de tamaño normal, que se convierten primero en una gigante roja, dilatándose mucho, como será el caso de nuestro Sol, que engullirá la Tierra, y luego se acaba convirtiendo en una enana azul, se va apagando. Pero cuando son superestrellas, soles muy grandes, para que nos entendamos, sucede una muerte de una manera diversa, que es la muerte por implosión. La estrella comienza a contraerse, a convulsionar y de repente hace ¡pah! Y revienta. Y todos sus materiales quedan esparcidos por el universo durante un proceso de miles de millones de años. Por el efecto gravitatorio universal, hasta donde yo sé, que no soy científico, se acaban apelmazando y de ahí pues se forman planetas nuevos, asteroides, lunas, a lo mejor también alguna otra estrella más pequeña. Y ese es el fenómeno de la supernova, que llevado a mi proceso vital se traduce en que destruí mi vida previa para crear una nueva, que al fin y al cabo es lo que pasa con las supernovas. Esa es la razón por la que mi moto se llama Supernova, pero esa era la primera. Esta es Supernova. ¿Y por qué cojones no se ve la pantalla? No lo sé. Y me da miedo hacer un adelantamiento, que se me apague la moto y liar la parda. Así que hay con mucho cuidado. Mi moto está encendida pero apagada. Ahora mismo Supernova se parece más a una enana roja que muere por vieja que a una auténtica supernova que muere como está mandado, como una pedazo de explosión que se caga la perra. La última supernova que se recuerda, que se viera en el cielo de la Tierra, creo que fue por el siglo XVI o por ahí, que algunos pueblos originarios lo dejaron como tallado y pintado en alguna pared, porque durante varios días se ve en el cielo como una mancha de luz, vamos, como una pedazo de explosión. No me acuerdo si era Pollux o Betelgeuse, creo que era Betelgeuse, o Próxima Centauri, a lo mejor era Próxima Centauri, no me acuerdo bien. Pero una de esas es una superestrella y está a punto de reventar. De hecho, dicen que a lo mejor ya ha reventado, solo que como el reflejo tarda en llegar tanto tiempo, pues a lo mejor son los nietos de nuestros nietos los que lo acaban viendo, pero ya ha reventado hace bastantes años. En fin, misterios del universo y misterios de supernova. Venga, vamos a llegar vivos a Medellín, por favor, que allí hay un mecánico que me va a echar una mano. Quiero dar una charla para todos los moteros allí. Vamos a llegar a Medellín bien, por favor. Vamos a llegar. Gran Espíritu, por favor. Hoy aquí conmigo. Hoy y mañana, que tardo 2 días en llegar. Salvo que me raye y quiera llegar hoy. Me quedan 10 horas para 472 kilómetros, más o menos la distancia que hay entre Madrid y mi pueblo. La diferencia es que eso tardo 4 horas. Estas son 10 para la misma distancia. Pues no sé qué voy a hacer, la verdad. A lo mejor me rayo y llego hoy. Pasa que si llego hoy, llego pues a las 11 de la noche. Pues a lo mejor llego hoy a Medellín. A lo mejor he hecho un par de cojones y llego hoy a Medellín. Aunque el par de cojones ya se lo estoy echando conduciendo así. Menos mal que esto no me ha pasado en las rutas del otro día. Gracias al cielo bendito que no ha sido como en Perú. Que por cierto, voy a hacer una aclaración del vídeo ese de Perú de tirado en la nada. Hubo mucha gente que criticó el cómo traté a los perros. Pero si yo soy animalista, ¿qué cojones me estás contando? Pero me mordieron en la maldita bota, se mearon en la rueda y no paraban de ladrarme. Pero si me hacen eso, me muerden en la bota de enduro, porque lleva la bota de enduro, que si no, a lo mejor cojo la rabia ahí en medio de la estepa peruana. Yo no estoy ni vacunado ni nada de nada. Bueno, eso por un lado. Y por otro, hubo gente que se quejó de que los dejé abandonados. Y esos son perros pastores, estaban cuidando un rebaño de alpacas. Que manda cojones que tanta gente criticara el grito que les pegué a los perros
Y que Juan Agustín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Además, que 2 capítulos antes o 3 capítulos antes saqué La tribu animalista por un lado y por otro lado La senda verde en el capítulo del camino de la muerte. ¿Qué me estás contando, hombre? Quien quiere ver las cosas con malos ojos, pero yo sé que los que me conocéis sabéis de qué palo voy. Así que con eso me quedo tranquilo. Hoy la verdad es que estoy hablando muy de pueblo, ¿eh? He estado con una española en el pueblo este que me he encontrado. Y no, pero que la española de Barcelona, yo no sé por qué estoy hablando así yo. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Será que me están bruteciendo la batería? Yo es que de electricidad no entiendo ni nada de nada, ¿eh? Ahora cómo me quedé tirado. A ver, vamos a acelerar, que si no supernova se queda dormido otra vez. Vamos. Una cosa que me gusta de Colombia es que no se paga peaje, la moto. Y menos mal porque hay un huevazo de peaje. Ya decidido a meterme el palizón de llegar a Medellín esa noche, andaba yo extradiado en medio de mis cavilaciones mentales cuando de repente me percaté de que tenía compañía. Mirando la calle por el ventanal. El pibe este de Wisconsin tiene la placa. Es como yo, pero rollo americano, tío. A ver si se para, tomamos un café. Wisconsin, España. How you doing, man? I'm seeing you as my American version. Yeah, because we are also dressed and with the BMW. Yeah. For how long you been riding? 6 months from Wisconsin to here. Oh, 2 years. 2 years. But sometimes I stop. How long you been in Colombia? Like 1 month already. Okay. And you, why are you traveling? What's your point? From Wisconsin to Ushuaia. Alright, not bad, not bad. Oh, it's broken. Well, you can come to see this. I also have this broken. And it's beginning to break here. I hope it makes it to Medellin. Yeah, because I had a very bad fall in Peru. So it's, yeah, it broke. Well, man, safe trip. Pues como soy un ansia, y toda la vida lo he sido, voy a llegar a Medellín hoy mismo. Pedazo de río, ¿no? Que quiero llegar hoy. Que son 10 horas en moto. En curva, para arriba, para abajo, a 40 grados y con camiones. Nah. He descansado muy bien en Barichara y el cuerpo me permite hacerlo. Así que lo voy a hacer. Además que tengo muchas ganas de llegar a Medellín. Vamos a organizar algo bueno por ahí. Esto sí que es de Ultimate Motorbike. Una motocicleta sobre raíles, tío. Inventos colombianos para pasar los ríos. ¿A dónde van nuestros caminos? ¿A dónde llevan esas vías? Si me alejo, ¿las volveré a cruzar? Si se alejan, ¿me encontrarán de nuevo? ¿Y ese sol que me alumbra es el mismo que me nutre? ¿Son las soledades de la hora el goce del mañana? ¿A dónde quieres llegar?, me preguntó mi amigo Joaquín González en Uruguay. La realidad es que no lo sé, pero lo que sí tengo muy claro es que quiero ser feliz y hacer lo que me gusta mientras llego a donde tenga que llegar. Disfrutar el camino, plantar semillas de conciencia y ojalá conseguir inspirar para que otros también inicien la senda hacia lo que realmente quieren, siendo coherentes ante todo consigo mismos. Carreteras y caminos hay muchos, tantos como destinos, pero la clave es tomar decisiones que pongan rumbo a tu sueño, a tus objetivos, porque cuando las tomas en base a las cosas que te son importantes, sea cual sea el sitio en el que terminas, es a donde necesitabas ir. Y yo, ese día, donde necesitaba ir era a Medellín. Y así
Continué rodando entre las bellas montañas de Colombia, parando a descansar tan solo en los retenes por obras y derrumbes, donde aprovechaba para hacer algo indisociable a un verdadero viaje, conocer un poco más de la cultura del lugar a través de sus habitantes. ¿Cuántas horas me dijiste que llevabas en la carretera hoy? Llevaban 15. 15 horas desde Florencia. Pero ¿y cómo te encuentras, tío? Bien. Feliz, ¿no? Pero pronto me di cuenta que el verdadero personaje estaba un poco más adelante. Usted es un maestro de la vida, ¿eh? Usted es un maestro de la vida. ¿Dónde lleva la música? ¿Me lo enseña? Y aviones y un patito Donald. Ya está con el niño de 10. Jugaré. ¿Y usted va cantando mientras conduce? Como ando todo el día en la moto, entonces me aburro mucho y me compré ese aparato para entretenerme. Claro que sí. ¿Y qué son, tangos? No, es un bolero ese que está sonando. ¿Boleros colombianos? Pero esa música vieja de antaño. Ah, pero bueno, usted no es viejo, usted está hecho un jovencito. No, hombre. Ya tengo orden de captura de varios cementerios. Pero usted no se deja capturar, ¿no? Le queda todavía unas cuantas vueltas. De la música de mi papá y de mi mamá, de mis abuelos. Claro, y le recordará a ellos, ¿no? Y me gustaba mucho la poesía también. ¿Sí? ¿Se sabe algún poema? Mucho. ¿Quiere recitarme alguno? Oh, Ahora no, ¿no? Yo escribo poesía desde hace muchos años. me gustaba mucho escribir también. Ajá. ¿Y ya no escribe? ¿A qué se dedica ahora? Comerciante. ¿De qué? Implementos de aseo. Implementos de aseo. ¿Y qué día salió de España? El 17 de noviembre de 2017. Ha pasado un tiempito, ¿eh? Se me va a caer el pelo como usted. Es un momento de gloria, aproveche, ¿eh? Ahora verás lo que es tener la salamanca. Ahora verás lo que es llorar con la derrota. Lo que me has dado, tu maldad no tiene nombre. Ha llegado sin piedad el control. Ahora verás lo que es tener las alas rotas. Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Ahora me dices que tú estás arrepentido, que hiciste mal, soy el todo de tu vida, pero ya es tarde para cargos de conciencia. Hemos llegado a Medellín. Uno hay veces que no sabe cómo puede tener el culo tanto tiempo encima de la moto y sabe que aún así podría estar 2 o 3 horas más. Si la gente de Colombia hospitalaria en general dicen que en Antioquia ya es lo más de lo más, una exageración. El sumum de ser buena gente. Tan buena gente que me están esperando unos moteros. 700 metros para la cerveza que me espera. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. ¿Qué pasa? Oh, Dios mío. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bien, y vos. También, más cansado que la hostia. ¿Todo bien? Un placer conocerte, hombre. Igualmente, brother, igualmente. Dale. Para mí es un gusto estar aquí. Bien, tómate algo. Perfecto, sí, vamos para allá. Hermano, le cuento una cosa. La historia tuya, yo creo que todos la queremos vivir. Eso es una emoción. Somos muy chiquitos. Altura chiquita, pero corazón enorme. Y es que viajar en moto implica hacer amigos a mansalva. El que te para en medio de la ruta, el que te rescata, el que te hace reír esperando un retén, el que te da casa, taller, comida, en fin. Después de 12 horas en la carretera, mi batería y yo habíamos llegado definitivamente a Medellín. Pero Camilo, que la tome. Me voy para Medellín.